El énfasis, como dijo Diego, en este mes es bendición. Y bueno, lo primero que hacemos, especialmente los docentes, es ir al diccionario, ¿verdad? Y pensar en qué significa esa palabra. Y hay varias acepciones que también las podemos ir proyectando. Hay 4 plaquitas que lo hice así para que se pueda leer desde lejos. Creo que se ve bien, espero que se vea bien. Miren, ¿qué es bendición o bendiciones? Beneficios espirituales que una persona goza, o las palabras que se usan para una promoción. Cuando nos queremos referir a la consagración de objetos, personas, etc. Innovación de la protección de Dios y su Espíritu santificador sobre una persona, un lugar o una cosa. Protección o favores otorgados por Dios. Consagración de una persona, un lugar o una cosa a Dios. La bendición es también, me faltó uno, aprobación o permiso de alguien para hacer una cosa. Y la bendición es, y de todas varias de estas características encontramos en la Biblia relatos también, Pero bueno, no nos vamos a detener porque tenemos una línea de pensamiento en esta mañana. Pero a modo de disparador y para que podamos tener en cuenta y también seguir investigando nosotros, La bendición es también una manera de dar las gracias y ser agradecidos por lo que tenemos. Y hemos hablado de salvación, liberación y milagros, pero yo encuentro otras manifestaciones del favor de Dios que redundan en nuestra bendición. Y aquí en la placa siguiente hay varios textos, no sé si ustedes los alcanzan a ver, no los vamos a leer ahora, pero ustedes pueden fotografiar la plaquita y luego en sus casas lo buscan. Por ejemplo, protección y seguridad, justicia, respuesta a mis oraciones, herencia y refugio. Y seguramente hay muchas manifestaciones más, ¿verdad? Pero son aquellas que habitualmente tenemos en cuenta y por las cuales oramos también. Es como que pensamos en realidad que bendición es en función de beneficios otorgados o adquiridos, ¿no? Señor, bendecime. Y la palabra bendición está en nuestro vocabulario evangélico de manera constante, permanente, Por ejemplo, como deseo, que Dios te bendiga. O como nos enseñó alguna vez el pastor Daniel Cataño, ahora estuvimos en Rosario, allá en la convención, en su iglesia, en su templo, y toda su gente te saluda. Dios te bendice, no Dios te bendiga, porque se da por hecho que estamos bendecidos, ¿no? Como una afirmación. Pero no está mal también expresarlo como un deseo. O como saludo simplemente, bendiciones, bendiciones. Nosotros el jueves 31 estábamos en La Marque con mi esposo, festejando también allá el Día de las Iglesias Evangélicas. Y luego, bueno, es el saludo entre todos los hermanos que no nos conocemos, pero Cristo es el vínculo perfecto, ¿no? Entonces es como si todos nos conociéramos desde siempre. Y el saludo es, bendiciones, hermana, bendiciones. Casi que lo decimos de manera mecánica a veces, sin tomar la real dimensión, ¿no?, del significado de la palabra. Y a veces lo hacemos como exclamación de satisfacción y celebración. Yo les voy a contar una intimidad. Cada mañana cuando me levanto y me doy una ducha caliente, ¡qué bendición! O si puedo ingresar en una pileta con agua climatizada, que amo. Para mi hijo mayor, demasiado caliente, pero tiene que estar bien calentita. ¡Qué bendición! Y si tuvimos un culto victorioso donde pudimos palpar y percibir la llenura del Espíritu y la presencia del Señor, decimos, ¡qué bendición! ¿O no? Y ahora quiero un coro. Cuando recordamos todo lo que pasó en Cipolletti el 31 en la plaza, tan precioso y creo único en la zona, ¿qué decimos todos? Maravilloso, ¿no es cierto?
Bueno, sin embargo, la bendición no es solamente beneficios que podemos recibir, cosas que le tenemos que pedir al Señor y esperamos tener. Hay una dimensión superior, mucho más elevada de lo que es el significado de la bendición. Hermanos, todas esas cosas que podemos definir como bendición en nuestra vida son solamente las manifestaciones visibles o palpables de la bendición de Dios. Pero es algo mucho más grande. Y entonces vamos a leer la palabra. Miren, yo espero que no les resulte muy largo, pero vamos a leer 14 versículos del capítulo 1 de Efesios, que está en el Power también. Porque la primer manifestación, la más importante de todas, de la bendición de Dios en nuestra vida, es que somos hijos de Dios y tenemos identidad como sus hijos. Y vamos a leerlo en la palabra de manera detenida para poder aprender en profundidad el significado. Y dice así el verso 3 del capítulo 1 de Efesios. Le voy a decir a los chicos que me vayan acompañando con las plaquitas de manera sucesiva. Dice así: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Verso 5, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Verso 7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Placa 11, verso 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. El verso siguiente, el 11, dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y los últimos dos, 13 y 14, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Resumiendo, placa siguiente: identidad como hijos de Dios, escogidos, adoptados como hijos, herederos, marcados por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, la Reina Valera dice las arras del Espíritu, quiere decir garantía. Es la garantía de nuestra herencia. Es el sello puesto en nosotros por el Señor. Garantía de que estamos para siempre con Él, ¿verdad? Y como dice también el capítulo 2 de Efesios, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Miren ustedes la dimensión de este concepto de ser bendecidos. Dios nos ha dado un lugar de privilegio, solo por amor. No lo merecemos,
pero Él nos hace merecedores, dándonos la categoría de hijos, una condición ganada por precio ajeno, el de Cristo. ¡Qué bendición! ¿Cómo podemos decir ahora? A ver. Y digámoslo a conciencia, hermanos, no como un cliché, como una costumbre evangélica de nuestro lenguaje evangélico. No, con adoración y agradecimiento. La segunda característica que tenemos como manifestación del favor de Dios en bendición es que tenemos una asignación de propósito como hijos de Dios. No somos hijos de Dios solo para pasarla bien y recibir de Él todos sus beneficios, no. Somos sus obreros, sus emisarios, aquellos que tenemos el encargo de manifestar su reino. Todo lo que contaron aquí Marian y Diego, ¿no? Y todo el equipo hermoso de evangelismo urbano. Todos los dones. Pero claro, el evangelismo es el que va a proclamar, ¿no? Pero también manifestamos al Señor con su presencia en nosotros, dejando que Él viva a través de nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿no? Como dice Gálatas. Y vamos a ir a Génesis 12, 2 y 3. Miren, yo he predicado más de una vez sobre Génesis capítulo 12, hablando de Abraham, a quien el Señor le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Y bueno, vamos siempre a pensar en que él fue desobediente, que arrancó para ir a la tierra, pero arrastró a toda la parentela, no la dejó como Dios le había mandado. Y eso le significó una cantidad de tropiezos por el camino y de inconvenientes y de caer en pecado y etcétera. Lean Génesis 12 también en sus casas. Y bueno, cuando por fin logró separarse de su sobrino Lot, tuvieron que dividirse las tierras y Lot se quedó con Las Vegas y la zona regada y a Abraham le quedó la tierra árida. Y decimos que injusticia, pero son cosas que van pasando muchas veces para moldear nuestro carácter, ¿no? Para llegar al fin de aquel propósito. Y recién cuando Abraham obedeció todo, al final vemos que el Señor le dijo: bueno, ahora sí, ahora mira hacia el norte, al sur, el este y al oeste, y hasta donde llegue tu mirada, la tierra será tuya. Lo cual, entre paréntesis, nos muestra que los límites los ponemos nosotros mismos. Yo primera, porque les digo que toda esta palabra me habló primero a mí, ¿no es cierto? Y muchas veces no somos conscientes del propósito que el Señor tiene para nosotros y limitamos el alcance. Por baja autoestima, por cosas no resueltas, no sanadas de nuestro pasado, de nuestro tiempo sin Cristo, los que nos hemos convertido ya grandes, etcétera, ¿no? Pero en esta ocasión, y al armar esta palabra, el Señor llamó mi atención sobre los versículos 2 y 3 de Génesis 12, que yo siempre los pasaba por alto. Ustedes saben cómo muchas veces leemos la Biblia con anteojeras o con un preconcepto y vamos hacia lo que queremos encontrar o creemos que el Señor nos está diciendo. Hay cosas que las pasamos de largo y un día el Señor nos dice: para, mirá lo que dice acá. Y vamos a leerlo. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, le dijo el Señor a Abraham, y serás bendición. Cuando él todavía estaba saliendo con toda la parentela, ¿no? Pero la promesa estaba. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que nos alcanza a nosotros, ¿se dan cuenta? Había una asignación sobre la vida de Abraham y su descendencia, pero había una condición, que era obedecer. Del mismo modo nosotros, cuando Cristo nos dio su vida, dio su vida por nosotros,
no solo para que la pasemos bien, sino para vivir conforme sus mandamientos, para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Hay una asignación, una tarea para cumplir, un propósito determinado, algo para llevar a cabo, y a veces, después les voy a mencionar, no hay un solo propósito, hay un gran propósito que abarca todo, pero puede haber distintos propósitos en distintas temporadas dentro de nuestra vida, asignaciones diferentes que tienen principio y fin, porque viene otra asignación a donde el Señor nos quiere llevar. Y qué importante es poder discernir los tiempos. Y a veces creemos que ya y que es rápido, y no. Tenemos que esperar, prepararnos para la asignación siguiente. Y a veces nos apuramos y después nos tenemos que retroceder porque no era el tiempo, ¿no? Esto de estar ahí atentos a lo que Él nos quiere revelar. Podemos cumplirlo o no, pero el concretarlo o no determinará la calidad de nuestra vida. O sea que el Señor siempre nos da la opción del libre albedrío, porque Él nos muestra el camino a seguir, pero está en mí decidir seguirlo o no, obedecerle o no, y atenerme a las consecuencias, ¿no? Pero la bendición garantizada de victoria está siguiendo sus instrucciones. Seguir las instrucciones dadas por Dios garantiza nuestra plena realización en la vida. Una vida bendecida. Y vamos a la tercera característica que tenemos como manifestación del favor de Dios en nuestra vida. Y es que tenemos una provisión sobreentendida y asegurada. Muchas veces hemos ido al texto del afán y la ansiedad en Mateo 6, y yo acá extrapolé un par de versículos nada más para no extenderme mucho en el tiempo, pero todos conocemos el pasaje. Y dice así: no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. Siempre comentamos, muchas veces tenemos una mirada corta de este pasaje, pensando, bueno, no me tengo que preocupar por lo que voy a comer, por lo que voy a beber. El Señor se ocupa de los pájaros, de las aves, de las plantas, de las flores. ¿Cómo no va a ser fiel conmigo, que soy su mayor y acabada creación? Pero hay algo mucho más, una dimensión más grande, más elevada de este pasaje. Y últimamente a veces mencionamos este ejemplo, ¿no? Ustedes saben lo que pasa, por ejemplo, con las grandes empresas que tienen sus empleados calificados y preparados para llevar adelante una misión importante. ¿Y qué hacen esas empresas? Le pagan un sueldo importante, le cubren el colegio de los chicos, le alquilan una casa o le compran. Lo importante es que esa persona no tenga que estar preocupado por qué va a comer mañana, sino solamente enfocado en realizar su tarea con idoneidad y eficiencia. ¿Sí? Es lo que pasa con los futbolistas, ¿no? Que uno dice, qué barbaridad el dinero que se mueve alrededor del fútbol, siendo que hay tanta gente en el mundo que tiene necesidad. Pero es que no importa. Lo importante es ganar, entrenar, y ellos no se tienen que preocupar por nada más. El Señor nos tiene reasegurado la subsistencia porque Él necesita cristianos enfocados en el propósito. Que no estén pensando, ay, si voy a tener mañana o no voy a tener, porque está asegurado, está sobreentendido que Él me lo va a dar. Claro, podemos pasar por muchas experiencias difíciles a lo largo del tiempo, también con un propósito, porque el Señor tiene que trabajar con nuestro carácter, con nuestra fe, con nuestra confianza en su provisión. No quiero ser autorreferencial, pero bueno, son experiencias vividas. Yo recuerdo cuando nos casamos con José, fuimos a una iglesia pequeñita que
no nos podía pagar un sueldo, nos daban un poquito de dinero cada fin de semana y yo compraba por mes una botella de aceite, 1 kilo de jabón, 1 kilo de papas, un pollo, hacía 5 comidas y el Señor multiplicaba, ¿no? Pero fue un tiempo duro para mí. José llevaba mucho tiempo viviendo solo y estaba entrenado. Pero yo había salido de mi casa, no éramos ricos, pero nunca había tenido que pensar en pagar la luz, el gas o comprar comida. Y cuando empecé a trabajar como maestra, siendo todavía soltera, el sueldo era para comprarme libros y era la mejor cliente que había en la librería de la iglesia. Ah, ahí te quiero ver. Y aprender de verdad a confiar en la provisión del Señor. Y nunca nos faltó, pero fue un entrenamiento duro. Ni les cuento después cuando estuvimos en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar. Bueno, a veces el Señor parece como que no lo vemos, pero Él siempre está. Él siempre está y nos permite pasar por situaciones difíciles para entrenarnos para esa tarea para la cual nos tiene preparados, asignados. Entonces, qué importante es saber que Él me va a dar esa provisión sobreentendida. Y miren, algo que me reveló el Señor esta mañana, y yo le decía a mi esposo, porque muchas cosas hemos hecho, ya que fuimos al pastorado con poco tiempo de cristianos, y yo digo, ¡ay, qué inconsciencia! Pero el Señor nos iba preparando y entrenando a la vez, solo porque fuimos unos kamikaze de la fe, ¿no? Ahí de cabeza servir al Señor y luego entregar a nuestros hijos desde el vientre. Pero miren lo que me reveló el Señor hoy. ¿Para qué los entregamos al Señor? Para que fueran sus siervos. Se me hizo la luz, lo hicimos con un grado de inconsciencia. No conocíamos estas cosas, las estábamos aprendiendo mientras vivíamos, mientras servíamos. ¿Por qué el Señor nos tomó la palabra? Porque era para cumplir la asignación. No para que fueran grandes profesionales, también lo son. No, todo eso es adicional, capacitación para. Tampoco jamás pedimos tener cosas. Los dos dejamos, José su carrera universitaria y yo mi carrera docente que ya había comenzado, a servir al Señor, a no tener una seguridad económica. Nunca se nos ocurrió. Y sin embargo el Señor nos dio abundantemente. ¿Y qué pasa hoy? Se cumple esta palabra para que podamos ir, venir, viajar, hacer. No tenemos que estar preocupados si vamos a tener mañana, porque eso ya está resuelto. Pero no es para nosotros, es para todos. Es para vos, hermano, para vos, hermana. Claro, la condición es estar alineado con el propósito. Tampoco tiene que ver con nuestras fallas, con nuestros pecados que permanentemente tenemos que confesar y corregir nuestro carácter. Tantas debilidades. Y el Señor va puliendo en nosotros y nos endereza nuevamente y allá vamos. Pero el tema, la meta, es el cumplimiento del propósito. Entonces todo lo demás está asegurado. ¿Tenés esa certeza? ¿Vivís de acuerdo a esa certeza? Y a mí me gusta hablar en este tiempo de conocer nuestros derechos espirituales. Vieron que se habla tanto de derechos, ¿no? En los últimos tiempos. Y yo digo, me gustaría más alguna obligación, porque siempre aprendimos nuestra generación y lo enseñamos, que hay un sano equilibrio, debe haber, entre derechos y obligaciones, ¿no? Y que los derechos del otro terminan donde comienzan los míos y viceversa. Bueno, resulta que hablamos tanto de derechos civiles y humanos y no conocemos nuestros derechos espirituales, esos que ganó Cristo en la cruz para nosotros, y tampoco los usufructuamos. Entonces, muchas veces tenemos a nuestro alcance una heladera llena de ricos manjares y padecemos hambre, sea de comida o sea de alimento espiritual. Y vivimos por debajo del nivel
de aquello que Cristo ganó en la cruz para nosotros. ¡Qué desperdicio!, ¿verdad? Es hora de conocer nuestros derechos, no por jactancia, no por arrogancia, con toda humildad, recibiendo lo que el Señor tiene preparado. Qué bien que le costó caro ganarlo para nosotros. Casi que es una deshonra al Señor no usufructuar lo que Él nos está otorgando. Es como un desprecio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero lo más importante de todo, dijimos, hijos de Dios, asignación de propósito, provisión sobreentendida y asegurada, pero por sobre todas las cosas, tenemos un revestimiento de autoridad de parte de Él. Miren, vamos a volver sobre el pasaje de Abraham de Génesis 12. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré, ¿y qué dice ahí? Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y no es que Dios maldice. Estuvimos buscando con José el significado, pues decimos, ay, que Dios, ¿no? ¿Cómo? No, es que en el original quiere decir abominar, rechazar. La persona que maldice a un hijo de Dios está fuera del ala de la bendición, está fuera del cuidado, no está dentro de lo que Dios dice, estos son míos. Y podríamos citar esos textos donde se habla de pobre de aquel que toca el manto de un ungido, ¿no? Un ungido para la asignación de un propósito. Porque estamos cubiertos y el que se atreve le vuelve el mal, porque es como si rebotara, porque tal es nuestra cobertura que ningún mal, ningún dardo del enemigo puede entrar, penetrar. Entonces rebota y le vuelve a aquel que lo envió. Esa es la idea. Pobres los que se encuentran en esa condición, y nosotros conocemos personas que aún hallaron la muerte por haberse atrevido a tocar a sus ungidos, ¿no? Los ungidos del Señor. Y como dice, vuelta a mencionar este pasaje, Efesios 2, estamos sentados en los lugares celestiales. Ese es un lugar de autoridad. No para creernos más que nadie, sino para manifestar el reino. Él a través de nosotros. Es una autoridad delegada, hermanos. No nos creamos nada, ¿eh? Es Él en nosotros. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y entonces esa autoridad delegada para bendecir, ¿eh? Con la llenura del Espíritu, por supuesto, para reflejar a Cristo. Bendecidos para bendecir, de generación en generación. ¿Y cuál es nuestro lema, nuestra idea fuerza en nuestra congregación y en nuestro colegio? A ver, ¿se acuerdan? Fuerte. Transformamos generaciones. A ver, lo decimos a una. 1, 2, 3. Transformamos generaciones. No nosotros, Cristo en nosotros. Y bueno, como conclusión y resumen de todo esto, bendecidos para una misión. Obreros calificados. Somos obreros calificados. Tenemos identidad de hijos de Dios, una asignación de propósito, provisión asegurada y revestidos de autoridad espiritual. ¿Qué más podemos esperar? Luego, como consecuencia, por supuesto, el Señor nos mima con detalles muchas veces y nos permite cambiar el auto y nos da una casa y nos permite encontrar un trabajo. Es la vida. No, revestidos de autoridad. Yo no sé ustedes, pero yo no puedo más que pensar en agradecer al Señor. Y muchas veces venimos al altar cuando hay un llamado desde el frente para
pedir, para que nos oren para recibir la unción. Y de verdad, hermanos, todos lo hemos hecho durante tantos años, ¿no? Esperando que ese hermano, ese siervo, a través de él, allí, si yo no lo busco todos los días, si no estoy al próximo domingo, vuelvo otra vez para que me oren, para que me oren. A recibir, a recibir. Somos eternos acreedores de esa bendición que ya está dada. Ya está dada. Ya está asegurada y garantizada. Solamente tenemos que ser conscientes, abrir la heladera y tomar lo que es nuestro, que lo ganó Él. ¿Qué tal si hoy, en lugar de pensar en pedir, ya sabemos que lo tenemos todo dado? ¿Qué tal si venimos al altar a agradecer?